Imagina despertar una mañana y sentir que algo en ti ha cambiado, pero no puedes explicar exactamente qué. Abres los ojos y sientes un peso en el pecho, como si algo invisible te estuviera presionando. Durante el día, todo parece normal a simple vista, pero en tu interior hay una sensación de incomodidad que no puedes ignorar. No es tristeza, no es ansiedad común, es algo más profundo. Algo que está removiendo todo lo que creías cierto sobre ti mismo. Ahora es de madrugada y estás despierto, otra vez. Tu mente repite preguntas que no quieres escuchar. ¿Por qué siento que mis amistades no me entienden? ¿Por qué mi relación, aunque cómoda, ya no me inspira? ¿Por qué en familia prefiero callar antes que fingir? Esas preguntas son el primer susurro de tu alma. Un llamado a soltar lo que ya no vibra en amor. Bienvenidos a Séptimo Cielo, hoy hablaremos de ese momento en que el alma dice, basta. De la purga invisible, ese viaje donde soltar duele, pero es la única forma de renacer. No es casualidad que estés viendo este video. La purga espiritual no elige momentos perfectos, elige momentos necesarios. Muchas personas han pasado por este proceso sin saberlo. Marta, una mujer de 38 años, siempre había llevado una vida ordenada. Un empleo estable, una familia funcional, una rutina que le daba seguridad. Pero de la noche a la mañana comenzó a sentir una desconexión total con su entorno. Iba al trabajo y todo parecía sin sentido. Sus amigos hablaban y ella los escuchaba, pero sus palabras parecían huecas. De repente, las cosas que antes le interesaban dejaron de importar. Su serie favorita le parecía aburrida, la música que solía disfrutar la irritaba, incluso la comida que le gustaba perdió su sabor. Al principio, pensó que era estrés. Tal vez estaba cansada, necesitaba vacaciones. Pero incluso cuando intentó descansar, esa sensación no desapareció. Se despertaba en mitad de la noche con una sensación de ahogo, su mente llena de pensamientos que no podía controlar. Sentía que algo en su vida debía cambiar, pero no sabía qué ni cómo. Solo sabía que la persona que había sido hasta ese momento estaba desapareciendo, y eso la aterraba. Lo que Marta no sabía es que estaba atravesando una de las purgas espirituales más intensas. Su alma estaba pidiendo una transformación, pero la resistencia al cambio la hacía sentir como si estuviera perdiendo la cordura. Y es que uno de los síntomas más impactantes de una purga espiritual fuerte es la sensación de desconexión con la realidad. De repente, todo lo que antes parecía normal empieza a sentirse extraño, como si vivieras en una película o un sueño del que no puedes despertar. Carlos, un joven de 27 años, experimentó algo parecido, pero en su caso, la purga vino acompañada de una profunda crisis emocional. Siempre había sido una persona lógica, racional, con los pies en la tierra. Pero un día, sin razón aparente, comenzó a tener episodios de llanto incontrolable. Podía estar manejando o en el supermercado y de repente, una oleada de emociones lo golpeaba con tanta fuerza que tenía que detenerse y respirar profundamente para no colapsar. Lo más desconcertante era que no podía encontrar una razón específica para su tristeza. No había pasado nada malo en su vida, no había tenido problemas recientes, pero sentía como si todo el dolor acumulado en su interior estuviera saliendo a la superficie sin permiso. Y eso es precisamente lo que pasa en una purga espiritual, emociones reprimidas, traumas no resueltos y viejas heridas que creíamos olvidadas emergen con una fuerza que no podemos controlar. Es un proceso de limpieza interna, pero al principio se siente como un caos absoluto. Otro síntoma que muchas personas experimentan es la alteración en sus sueños. Una amiga cercana atravesó por lo que ella llama una crisis de la mediana edad, comenzó a tener sueños extremadamente vívidos y simbólicos. Soñaba con serpientes mudando de piel, con casas en ruinas que luego se reconstruían, con océanos turbulentos que de repente se calmaban. En cada sueño, había una sensación de mensaje oculto, como si su subconsciente estuviera tratando de decirle algo. Al despertar, se sentía agotada, como si hubiera estado viviendo una vida paralela durante la noche. Este tipo de sueños son comunes durante una purga espiritual intensa. El subconsciente aprovecha el estado de descanso para procesar la transformación interna que estamos atravesando y la mayoría de las veces reprimiendo. Muchas veces, las imágenes en los sueños representan el desprendimiento de viejas creencias, la destrucción de una identidad obsoleta o la preparación para una nueva etapa de vida. Pero si no sabemos lo que está ocurriendo, estos sueños pueden ser aterradores, dejándonos con una sensación de confusión al despertar, haciéndonos pensar incluso que estamos enloqueciendo.
La purga espiritual no solo afecta la mente y las emociones, también puede manifestarse físicamente. David, un chico de 28 años, comenzó a experimentar síntomas que ningún médico podía explicar. Dolores musculares sin razón aparente, presión en el pecho, zumbidos en los oídos, mareos repentinos. Se hizo exámenes, pruebas de todo tipo, y los resultados siempre eran normales. No había ninguna razón médica para lo que le estaba pasando. Lo que David no sabía es que su cuerpo estaba reaccionando al proceso de transformación interna. Durante una purga espiritual, la energía almacenada en el cuerpo comienza a moverse y esto puede generar síntomas físicos. Es como si el organismo estuviera liberando toxinas emocionales y energéticas, porque si existen las toxinas emocionales y energéticas. Algunas personas experimentan fiebre leve, sudoraciones nocturnas, hormigueo en las extremidades, sensación de presión en la cabeza o en el tercer ojo. El cuerpo habla, pero muchas veces no sabemos cómo interpretar su mensaje. Uno de los aspectos más profundos de una purga espiritual es la sensación de soledad. A medida que cambias, muchas de las personas que te rodeaban pueden alejarse. Las conversaciones que antes tenían sentido comienzan a sentirse vacías. Lo que antes te divertía, ya no resuena contigo. Es un proceso en el que te das cuenta de que estás dejando atrás una versión de ti mismo y, con ello, a muchas de las personas que formaban parte de esa etapa. La soledad en este proceso es difícil, pero también necesaria. Es en este espacio donde realmente te encuentras contigo mismo, donde comienzas a escuchar tu verdadera voz sin las interferencias del ruido exterior. Y entonces, comienzas a decir, no. A rechazar salidas donde solo hablan de otros, a silenciar grupos de chismes, a priorizar tu paz. Ellos no lo entienden. Te llaman, raro, frío, cambiado. Y duele, porque los quieres. Pero aquí está la verdad que duele, no todos están listos para ver tu luz. Y soltar no es egoísmo, es supervivencia. Pero recuerda, prefieres 1000 veces una soledad auténtica que una compañía que apaga tu esencia. Y aquí está el secreto que nadie te dijo, tú no viniste al mundo para ser fiel a las heridas de otros. Viniste para sanar las tuyas. Y a veces, sanar, significa marcharse. Muchas veces uno de los síntomas más desafiantes de una purga espiritual fuerte es la sensación de que todo en tu vida se está derrumbando como si un cataclismo entrara de repente sin permiso a acabar con todo. Y de cierta forma, esto es justamente lo que sucede. María, una mujer de 33 años, experimentó esto de manera brutal. En cuestión de meses, perdió su empleo, su relación terminó y varias amistades se alejaron de ella. Sentía que el universo la estaba castigando, y se preguntaba, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué todo le estaba saliendo mal sin razón aparente? Pero en realidad, lo que estaba ocurriendo era un proceso de limpieza. Todo lo que ya no estaba alineado con su nueva versión estaba siendo removido de su vida. Amigo, amiga, alma que me escuchas, queremos reiterar que este es uno de los aspectos más difíciles de aceptar en una purga espiritual, la destrucción antes de la reconstrucción. Muchas veces, el crecimiento requiere que soltemos lo viejo, pero cuando estamos en medio del proceso, duele y mucho. Podemos autosabotear nuestro propio avance en el camino espiritual cayendo en la negación y en la evasión porque pensamos que todo es injusto, parece que estamos perdiéndolo todo, pero en realidad, estamos siendo preparados para algo mejor. Si alguna vez has sentido que todo en tu vida pierde sentido, que tu identidad se desmorona, que las emociones te abruman sin razón aparente o que tu cuerpo está reaccionando de manera extraña, es posible que estés atravesando una purga espiritual intensa. No estás solo. No estás perdiendo la cabeza. Estás siendo transformado. La clave en este proceso es no resistirse. La resistencia solo hace que el proceso sea más doloroso. En lugar de luchar contra la transformación, hay que rendirse ante ella. Permitir que las emociones salgan, que las viejas estructuras se desmoronen, que el cuerpo haga su trabajo de limpieza. Al final, todo esto tiene un propósito. La persona que eras antes ya no puede seguir existiendo, porque estás destinado a algo más grande. Y aunque el camino sea difícil, al otro lado de esta tormenta hay una versión de ti más fuerte, más libre y más alineada con tu verdadero propósito. Si estás atravesando una purga espiritual intensa, recuerda que no es un castigo. Es un proceso de transformación, de liberación y de renacimiento. La persona que eras antes está dando paso a una versión más auténtica, más alineada con tu esencia. Resiste la tentación de aferrarte a lo viejo.
Fluye con el proceso, permítete soltar, permítete sentir, permítete renacer. Al otro lado de esta tormenta hay una vida más plena esperándote. A veces, las purgas espirituales pueden venir después de un quiebre importante en nuestras vidas. Puede ser una pérdida, una crisis existencial, una traición o incluso un momento de epifanía en el que todo deja de tener sentido. La persona se siente vacía, confundida y atrapada en una espiral de sufrimiento. Es como si la realidad se desmoronara y lo que antes parecía sólido ahora se sintiera falso o sin propósito. La purga espiritual llega sin previo aviso y te sumerge en un torbellino de emociones. Lo que antes te definía deja de tener sentido. Las creencias limitantes, los apegos y los miedos se manifiestan con mayor intensidad, obligándote a enfrentarlos. Es una limpieza interna profunda que remueve todo lo que ya no sirve para tu crecimiento. Una forma práctica de sobrellevar esta etapa es la meditación. Dedica al menos 10 minutos al día para observar tus pensamientos sin juzgarlos. La escritura también es una herramienta poderosa, anota todo lo que sientes, sin censura. Esto te permitirá procesar emociones reprimidas y obtener claridad. Un ejercicio útil es practicar el desapego consciente. Pregúntate, ¿quién serías sin tus etiquetas? Sin tu trabajo, sin tu estatus, sin tu historia personal. Reflexionar sobre esto te ayudará a entender que eres mucho más que tu pasado y que tienes el poder de reinventarte. En esta fase, la persona se enfrenta cara a cara con su ego. Se da cuenta de que muchas de sus decisiones fueron tomadas desde el miedo, la validación externa o la necesidad de control. Aquí es donde se suelta la vieja identidad. Puede ser aterrador porque implica desapegarse de lo que se creía ser, de abandonar los falsos espejismos para entrar a la realidad. Este es un paso fundamental para la transformación. Tras la crisis, llega la reconstrucción. Poco a poco, la persona empieza a sentirse más ligera, con más claridad y una renovada conexión con su propósito. En esta etapa, es importante rodearse de personas que apoyen el crecimiento y alejarse de ambientes tóxicos. El contacto con la naturaleza es clave para la sanación. Sal a caminar, respira aire puro, siéntate bajo un árbol y observa el presente. También es recomendable practicar la gratitud. Cada mañana, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Esto entrenará tu mente para enfocarse en lo positivo. Después de la purga, la persona experimenta un renacimiento espiritual. Se siente alineada con su esencia y vive desde el amor en lugar del miedo. Ya no busca validación externa porque ha encontrado su verdad interna. Las oportunidades comienzan a fluir con facilidad y la vida se siente más ligera. Para mantener este estado, es importante seguir cultivando el crecimiento personal. Leer libros de espiritualidad, practicar el silencio, ayudar a otros sin esperar nada a cambio y seguir explorando el mundo interior. La purga espiritual no es un evento único, sino un ciclo que puede repetirse en distintos momentos de la vida. Sin embargo, cada vez que ocurre, nos acerca más a nuestra verdadera esencia. Si estás atravesando esta etapa, recuerda que no estás solo. Todo el dolor tiene un propósito y, al otro lado, te espera una vida más auténtica y plena. Aprovecha este proceso como una oportunidad para renacer. Suelta lo viejo, acepta el cambio y permítete brillar con una nueva luz. Este es tu momento de transformación. Y porque un día, miras atrás y lo entiendes. Las personas que se fueron no eran malas, simplemente terminaron su ciclo. El trabajo que perdiste no era tu destino, era una lección. La familia que te juzgó, te enseñó a elegirte. Y ahora estás aquí. Más liviano. Más tú. Listo para recibir relaciones que vibran en tu frecuencia. Porque la purga espiritual no es el final. Es el precio sagrado de tu libertad. Gracias por estar hoy aquí en Séptimo Cielo. Si el contenido ha sido de tu agrado, por favor suscríbete, escribe en los comentarios estoy listo y cuéntanos en qué etapa de la purga espiritual te encuentras. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite soltar para volar. Hasta pronto, familia de alma.